Buenos días, estudiantes de octavo básico. En la asignatura de lengua y literatura, esta vez vamos a repasar un poquito acerca de lo que es el género dramático. El género dramático dice que es un conjunto de textos escritos que se desarrollan un conflicto humano a través del diálogo y acciones de los personajes dentro de un espacio y tiempo determinado. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Una característica esencial es la acción, lo que sucede en la obra, no está descrito ni narrado, sino presentado directamente por los personajes. También posee una estructura interna. En primer lugar tenemos la presentación del conflicto. Aparecerán dos posturas contrarias que habrá que descubrir. Pueden manifestarse explicitando o hallarse explícitas en otras situaciones de la obra. El conflicto es un encuentro de fuerzas contrapuestas que hacen avanzar el desarrollo argumental del drama. Podemos diferenciar tres etapas en el inicio: exposición y situación del protagonista, propósito del protagonista, presentación del obstáculo o materia del conflicto. Tenemos también el protagonista, Harpagón, motivación, la ambición, obtener la hacienda señor Anselmo. El conflicto, Harpagón quiere obligar a Elisa a casarse con el señor Anselmo y ella se rehúsa. Antagonista, a Elisa, motivación, su propia libertad, casarse con quien ella quiere. Número 2. El desarrollo de la acción dramática. La realidad del conflicto avanza hasta llegar a un enfrentamiento decisivo de los personajes y sus problemas. Es lo que sería el nudo y coincide con el momento donde la trama se complica. Esto entrega la dimensión artística a la obra de teatro. Los distintos esfuerzos por superar a la fuerza opuesta dan lugar a un pensamiento dramático. El clímax, en tercer lugar, es el momento de mayor intensidad o fuerza en la acción dramática. El protagonista con el antagonista se enfrentan y, en su mayoría, se sinceran. El clímax desencadena o posibilita el final de la historia. Puede haber más de un clímax dependiendo de las motivaciones de los personajes. El desenlace de la acción dramática es el momento en que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra. Es la eliminación del obstáculo, o sea, la resolución del conflicto o la desaparición del protagonista. Al hablar de conflicto, esto puede observarse desde diversos puntos de vista, pues a veces el antagonista no es un personaje específico, sino un problema interior del protagonista. También tenemos la estructura externa, o sea, la forma. Una obra dramática está formada por dos tipos de textos: texto principal y texto secundario. El texto principal es la división formal de la historia que se está contando, es decir, las maneras que se ocupan para contar una historia. El texto secundario o acotaciones solo se caracteriza por aportar información para la representación teatral. No es necesario ocupar todas las maneras, a diferencia de la estructura interna, donde sí es necesario que haya presentación, desarrollo y desenlace. La estructura externa del texto principal. Actos es la unidad temporal y narrativa marcada por la subida y bajada del telón. Cuadros es la parte del texto que está marcada por el cambio total o parcial del decorado. Las escenas son parte de la obra que viene determinada por la entrada o salida de los actores. Cada vez que cambia el número de actores en escena, cambia la escena. Estructura externa del texto principal. Tenemos el diálogo, que es la conversación entre dos o más personajes; el monólogo, modo de expresarse cuando un solo personaje está hablando en escena. Se llama también soliloquio. Aparte, forma de hablar de uno o varios personajes que utilizan cuando dicen algo sobre la obra y los demás personajes fingen no enterarse. Off, cuando se habla fuera de escena.
La estructura externa del texto secundario. Sobre la acción. Indicaciones sobre la escenografía y utilería, decorados, época, mobiliario, objetos. Iluminación, con lo que se expresan la hora del día o espacio concreto. Los sonidos son para indicar diversos efectos sobre los personajes, el vestuario, los movimientos, los gestos, tono de voz, intencionalidad expresiva, etc. Para realizar el conflicto en una obra dramática, reconoce la situación inicial. La mayoría de las obras dramáticas comienza con una situación inicial de equilibrio. Dicha situación se rompe abruptamente. Reconoce a los personajes que se enfrentan en el conflicto dramático. Para ello identifica qué personajes son y qué objetivos tienen. Reconoce qué ideas o fuerzas representan los personajes enfrentados. El personaje de Alpagón puede representar la ambición desmedida, por ejemplo. Reconoce a quienes apoyan los otros personajes de la obra. Espero hayan entendido este género. Para tener más datos, realizar la guía de trabajo. Ahora realizar tu guía de estudio, que estén muy bien, cuídense mucho. Más detalles los vamos a ver en la clase virtual. Muchas gracias.